Maribel tenía un corte en la garganta tan profundo y grave. Esta persona que la había atacado había dejado una carta que a la niña se la van a llevar a Sudamérica. La investigación se centró en el esposo de Maribel, aceptó haber realizado el secuestro e indicó que lo que decía la nota que él había dejado era verdad. Esta es la historia del secuestro de María José Monroy Enciso, llamada Marijó en su familia, una niña de 11 meses secuestrada en el Estado de México en el año 2010, que hasta la fecha no ha sido encontrada. Para contar esta historia tenemos que ir al 21 de septiembre de 2010. Maribel Enciso había sido encontrada por testigos inconsciente en la calle. Algunos de ellos mencionaron que la vieron saliendo de una óptica a pasos del lugar, se desplomó y ahí fue cuando se hicieron las llamadas de emergencia. Maribel tenía un corte en la garganta tan profundo y grave que al llegar al hospital la tuvieron que someter a una cirugía de traqueotomía. Ella quedó en estado crítico y no sabían si iba a sobrevivir. Obviamente, por no estar consciente, los investigadores no pudieron interrogarla para saber qué había pasado, pero en esta óptica donde ella trabajaba, esta persona que la había atacado había dejado una carta. Y la carta decía: la persona que me contrató me dijo que les dijera que a la niña se la van a llevar a Sudamérica el 11 de octubre del 2010. Fue ahí cuando la investigación dio un giro de 180 grados. No solo estaban investigando un potencial homicidio, sino que el secuestro de su hija de tan solo 11 meses. Los conocidos de Maribel mencionaron que ella solía llevar a su hija Marijó al trabajo y que posiblemente la había llevado esa mañana. Maribel no quería dejar a su hija sola y no tenía el dinero suficiente como para contratar a una niñera, pero ella estaba viendo para ese momento la posibilidad de llevar a su hija a alguna guardería para poder ir a trabajar tranquila y que su hija esté en buenas manos. Y además su hija estaba a punto de cumplir su primer año, entonces hay ciertas guarderías que permiten a niños muy chiquitos ser inscritos. Entonces ella estaba planeando justamente en ese momento, cuando había ocurrido este secuestro, de llevar a su hija a una guardería y no llevarla más al trabajo. En los siguientes 10 días, la investigación se centró en el esposo de Maribel y padre de la bebé, un hombre llamado Iván Monroy. Ustedes saben que en casos de secuestros de niños siempre se investiga primero a los más cercanos, porque en la mayoría de los casos, estamos hablando del 99% de los casos de niños secuestrados, suele ser alguien muy cercano a la familia, o el padre, o la madre, o alguien que conoce mucho a la familia, o puede ser otro pariente también. Las autoridades querían saber cómo era la relación de Iván con Maribel y si todo esto había sido un plan para asesinarla y quedarse con la menor. Cuando Iván fue interrogado, él contó que estaba trabajando en ese momento y que jamás haría algo así. Él amaba a su esposa y a su hija. Cuando le preguntaron sobre las peleas de la pareja, él contó que no había pasado nada en los últimos meses y que Maribel había inscrito a Marijó a una guardería para no tener que llevarla más al trabajo. Él también mencionó que la mayor parte del estrés de la familia venía por ese lado justamente, ya que Maribel tenía que llevarla todas las mañanas a la óptica, situación que no era ideal y hasta podía ser peligrosa, pero no tenía de otra. Las autoridades suponían que había algo más. Se llegaron a preguntar si es que Maribel quizás amenazó a su esposo con llevarse a su hija porque ella era la que tenía que sacrificarse por cuidarla, inclusive mientras que ella estaba trabajando. Y aunque él negaba una y otra vez su participación en el intento de asesinato y en el secuestro, la investigación lo mantuvo como persona de interés mientras analizaban las demás evidencias. En la escena del crimen, además, faltaba un monitor que se había robado y se encontraron varias huellas dactilares, pero al ser un local comercial que tenía gente todos los días, era imposible saber si una de esas huellas era de algún sospechoso, por lo cual la búsqueda se hizo mucho más complicada. Lo que sí pudieron asegurar es que en la escena del crimen no había ni ADN ni huellas de Iván en el local, del padre de la niña, lo que hacía difícil probar que él hubiera estado ahí. Obviamente pudo haber usado guantes, eso suele pasar, pero lo normal sería que dejara algo detrás, por lo menos una hebra de cabello o que
alguien lo hubiera visto en la zona, cosa que tampoco existía. Nadie había visto a este hombre saliendo del local antes de Maribel, mucho menos con un bebé en brazos. La policía pudo corroborar la coartada de Iván, pero algo seguía no teniendo sentido en esta historia. Ellos pensaban que Iván sabía más de lo que estaba diciendo, seguían la mira, pero las evidencias lo alejaban de todas sospechas. Nadie había mencionado algún tipo de disturbios dentro de esta pareja, más que peleas normales. Se confirmó que él estuvo en su trabajo y que no habían motivos, mucho menos pistas que indicaran que él estaba en posesión de su hija. 10 días después, sin mucho más en la investigación, increíblemente Maribel despertó del coma, pero seguía muy débil y además no podía hablar luego de la traqueotomía a la que fue sometida, entonces solo podía escribir en un papel. Los médicos en ese momento dijeron que ella se iba a recuperar completamente, pero que iba a tomar su tiempo. Y cuando uno de los agentes le preguntó si su esposo le había hecho eso, ella escribió en el papel la palabra no. Ella contó en esta entrevista, mientras que ella escribía, obviamente, le estaba diciendo a la policía que este hombre que le había hecho esto a ella y había secuestrado a su hija era un cliente que ella reconoció. Ella mencionó que una semana antes este mismo hombre había ido a la óptica para hacerse un examen y que luego de recibir los resultados el hombre le había dicho que iba a volver para comprar los lentes en los siguientes días. Ese día que ocurrió el hecho no había mucho movimiento en la óptica y en un momento vio a este mismo hombre bajarse de una bicicleta y entrar al local. Y ella en ese momento no pensó nada grave porque vio al mismo hombre que una semana antes había hecho un examen, entonces pensó que el hombre había entrado al local para comprar lentes. En cambio, el hombre le había dicho que era un asalto, le exigió que dejara a su hija en la silla de bebé que tenía al lado, ya que Maribel comentó que ella tenía a su bebé en los brazos en ese momento, y cuando se dio la vuelta para dejar a la niña mencionó que sintió una presión en el cuello. En ese momento ella mencionó que no sintió dolor, y hay que tomar en cuenta que una situación así genera adrenalina, entonces Maribel no estaba consciente de la herida que este hombre le había hecho en el cuello. Ella estaba preocupada por su hija y cuando vio que el hombre se la llevó junto con el monitor, se dio cuenta que no podía gritar y al salir a la calle se desvaneció. Y fue en ese momento que varios testigos llamaron a la policía. Con este recuento de los hechos, el esposo de Maribel fue descartado como sospechoso. De igual manera, no sabían quién era este hombre todavía. Maribel lo trató de describir y mencionó que quizás en el registro de clientes aparecía su nombre. Y ella también mencionó que probablemente el hombre utilizó un nombre falso, porque todo indicaba a que este hombre se había hecho este examen para analizar la situación y que probablemente ya tenía planeado secuestrar a la bebé de 11 meses. Entonces, ¿por qué utilizaría un nombre real? Y esta primera visita, cuando este hombre se había hecho el examen, que no había pasado nada grave en esa primera visita, simplemente fue un hombre que se hizo un examen óptico, no sé cómo se dice, visual, de ojos, y entonces habrá ido para analizar cuál era el movimiento dentro de este local. Y esto también daba a entender que en los siguientes días antes del secuestro y del ataque, probablemente el hombre estuvo observando los movimientos para ver cuáles eran los horarios que habían menos gente, cuando él iba a poder entrar y hacer el secuestro sin que nadie viera nada, porque realmente el secuestro se realizó en un momento donde muy pocos testigos existieron en la calle. Entonces todo daba a entender que estaba muy planeado. Los investigadores pudieron conseguir los registros, se lo llevaron a Maribel y ella indicó el nombre de la persona, por lo menos el que figuraba en dicho documento, y en este documento decía el nombre Geyser Crespo García. En ese momento se hizo una búsqueda masiva. Ellos tenían que ver si esta persona era real, y si era una persona real tenían que ver si es que esta fue una persona que se le había perdido algún documento de identidad y algún criminal se estaba haciendo pasar por él, porque no tenía sentido que el secuestrador se fue a utilizar su nombre real. Todo llevaba a creer que este fue un tema de robo de identidad. Cuando la policía buscó su nombre en los antecedentes, descubrieron que este nombre estaba asociado a un criminal que había abusado a una menor de 14 años en el pasado. Su imagen entonces fue colocada en los medios de comunicación como sospechoso del intento de homicidio y secuestro de Marijó. Maribel, cuando vio la imagen que se estaba distribuyendo,
Fernando dijo que estaba 100% segura que era el mismo hombre que la intentó matar y luego se fue con Marijó. Con la imagen de Geyser en todos los medios de comunicación, miles de llamadas sobre posibles avistamientos empezaron a llegar. Geyser Crespo fue capturado a finales de octubre, un mes después del hecho, pero la niña no estaba en ninguna parte. Con los años, los gobiernos y las autoridades de los diferentes países aprendieron que en los secuestros de niños las primeras 48 horas son fundamentales y que si un menor no es encontrado en estas primeras 48 horas, la probabilidad de encontrarlo con vida disminuye de manera abismal. En este caso ya había pasado un mes sin información de Marijó y al capturar al sospechoso seguían sin señales o evidencias de su paradero. Con las pruebas en su contra y además el reconocimiento que hizo Maribel sobre este hombre, Geyser no tenía escapatoria, aceptó haber realizado el secuestro e indicó que lo que decía la nota que él había dejado era verdad. Marijó supuestamente habría sido enviada a Sudamérica, no se sabía si para vivir con alguna familia que la había comprado o si era algo mucho más turbio. Él después empezó a contradecirse. Él había asegurado que la niña ya estaba sin vida. Supuestamente pocos días después del rapto, él la había ahogado y tiró el cuerpo en un canal de aguas negras en el Estado de México. Con esta declaración se realizó una búsqueda masiva. 2 cuerpos habían sido encontrados, pero correspondían a personas adultas que se corroboró que no estarían vinculados con este caso. No había señales de la menor y Geyser en un momento mencionó que supuestamente le había tirado el cuerpo con una cubeta y una manta, pero nada de eso se pudo encontrar con estas búsquedas masivas que se habían realizado en esas zonas que él había mencionado. Y ahora es cuando empieza todo a ser bastante confuso con este caso, porque acuérdense, la madre de la bebé secuestrada había mencionado, Maribel había mencionado que cuando vio al hombre entrando al local en esa segunda oportunidad, el día que fue el ataque, el hombre supuestamente había ido con una bicicleta. Entonces la policía se mantuvo con esa hipótesis porque la bicicleta no estaba en ninguna parte. Tuvo que haber llevado él la bicicleta para escaparse. Entonces la policía mencionó que Geyser había agarrado a la niña, había metido el monitor que robó en una mochila y en los brazos tenía a la niña mientras supuestamente estaba manejando la bicicleta para escaparse. Pero esto no tenía sentido porque no hubo una sola persona, ningún testigo que mencionó a un hombre en una bicicleta con un bebé en brazos, porque eso iba a llamar la atención. Y al saberse este caso, más todavía con la evidencia de la bicicleta, iban a salir muchos testigos diciendo: hey, yo vi a ese hombre con un niño en brazos andando en bicicleta. Es algo que llama muchísimo la atención y que sí o sí tendrían que haber testigos que vieron esto. La familia al mismo tiempo realizó como una investigación paralela sin la policía. Y ellos habían encontrado una evidencia muy importante en este caso, que era una cámara de seguridad en la central de autobuses de Salamanca, donde supuestamente se había registrado el momento en que Geyser Crespo García, o un hombre que se parecía a él, estaba entregando una bebé a una mujer. Que si era Geyser, probablemente este bebé era Marijó. Esto hacía creer a la familia que la bebé de 11 meses seguía con vida y que esta era una evidencia fundamental que demostraba esto, y que ellos por eso criticaron mucho la investigación, porque no se estaban analizando estos detalles que ellos habían encontrado con esta investigación paralela. Con esta evidencia, según ellos, comprobaba que la menor estaría con vida, pero la investigación se centró en encontrar un cuerpo sin vida, creyendo que las declaraciones de Geyser eran verdad. La familia entonces llegó a la conclusión que quizás Geyser llegó en bicicleta al local, como había mencionado Maribel en su declaración, pero que alguien tuvo que haberle buscado luego del rapto y probablemente pusieron la bicicleta en la maleta, o si era una camioneta grande podrían haber metido la bicicleta en un segundo. Y esto porque nadie lo había visto andando en bicicleta con un bebé y no tenía sentido. No, realmente no tiene sentido que nadie, ni una sola persona, no hubiera visto a un hombre con un bebé en manos o en brazos andando en bicicleta. Es una situación muy obvia. Entonces es como que no tenía sentido. Yo con esto concuerdo con la familia. Lo que también hacía especular que quizás Geyser no actuó solo y se trataría de un grupo criminal encargado de secuestrar niños para venderlos al exterior.
Geyser Crespo, de 32 años, fue encontrado culpable de 3 cargos: violación de una menor, tentativa de homicidio y el secuestro de María José, acumulando una pena de 82 años en total. En los siguientes años, Maribel fue en varias ocasiones a la prisión donde Geyser está recluido con intenciones de saber exactamente qué había pasado con su hija. Sorprendentemente, Geyser aceptaba recibir a Maribel en la cárcel, pero cuando Maribel le preguntaba dónde estaba Marijó, él solo miraba al piso y no decía nada. Luego de varias de estas reuniones que Maribel tenía con Geyser, llegó un momento en que Geyser dejó de recibirla. Inclusive a él le llegaron a ofrecer un trato preferencial en la prisión y también la posibilidad de reducción de su condena para que dijera la verdad, pero Geyser siguió manteniendo su silencio y esto daba a entender que podría haber más gente detrás. ¿Y por qué no gente muy poderosa? Porque por algo él no está hablando. Si te dan la posibilidad de decir la verdad con una condena menor, ¿por qué no lo harías? Yo creo que la única razón sería porque hay alguien detrás o personas detrás que pueden tener mucho poder y quizás correría en riesgo tu vida si es que hablaras. Eso es lo que yo analizo de cómo él no aceptaría un trato como lo que estaban tratando de hacer los de la fiscalía. Es como que todo en esto no tiene sentido. Es muy misterioso. En el año 2017, al fin la investigación confirmó que lo que se veía en esa cámara de seguridad que la familia encontró era efectivamente real. Se declaró el caso de la niña María José Monroy Enciso como una operación de trata de personas con fines de adopción ilegal, lo que significaría que Marijó estaría viviendo con alguna familia sin saber su identidad. Obviamente esto tiene sentido porque ella en su momento tenía 11 meses al momento del secuestro, entonces si es que estuviera viviendo con alguna familia, ella no recordaría completamente nada. Es imposible que una bebé de 11 meses recordara todo esto, entonces no tendría idea que su familia realmente no es su familia. Además, esto también llevó a creer que quizás la niña, que hoy en día tendría entre 13 a 14 años de edad, podría estar viviendo en cualquier país del mundo. Quizás Sudamérica, como decía la carta, o también podría ser Europa. Realmente podría estar en cualquier país, es imposible de saber. Y si es que ella está con vida, no sabemos a qué lugar la habrán llevado, pero por algo existía esa nota que decía Sudamérica, que da a entender que podría ser ahí. Es una historia increíble y son esos casos que tenemos que recordar cada tanto, porque quién sabe si Marijó está viendo esto en este momento, tiene dudas de su pasado y logra descubrir que tiene una familia que la está buscando hace años, o quizás alguien que sabe algo más va a dar información a la policía gracias a este tipo de contenidos, a estos videos que tratamos de recordar historias como estas. O quizás vos que estás viendo esto conoces a una niña de 13 a 14 años que es muy similar a la imagen que existe de María José siendo adolescente y das la información que podría resolver este caso. Mira bien las imágenes de esta niña, si sabes algo, tenés algún dato relevante o tenés alguna duda de alguna persona que conoces o una familia que actúe de manera sospechosa en torno a un adolescente de 13 a 14 años, comunícate a los números en pantalla y quizás gracias a ustedes podríamos resolver este caso misterioso de México.